La noche del 30 de junio de 1908 se presentaba tranquila en Londres. De pronto, el cielo resplandeció de tal manera que parecía que hubiera salido el sol en plena noche. Y según otros testimonios procedentes de todo el viejo continente, aquella luz surgida en plena noche provocó que la gente saliera despavorida a las calles, preguntándose qué estaba sucediendo. Muy lejos de allí, en la meseta siberiana, pasaban 17 minutos de las 7 de la mañana, cuando la quietud del bosque junto al río Tunguska se vio sacudida por una terrible explosión que se escuchó en toda Rusia. La detonación se llevó por delante un área boscosa de unos 2.150 kilómetros cuadrados de extensión, arrancando de cuajo más de 80 millones de árboles. ¿Qué pudo haber causado una devastación como aquella? Con la noticia extendiéndose como un reguero de pólvora por todo el país, el gobierno zarista quiso aprovechar la circunstancia y presentar este acontecimiento como si de un castigo divino se tratase, preocupado por una más que evidente amenaza de revueltas. Pero tuvieron que pasar 19 años para que se permitiera a una misión científica acercarse hasta el lugar del desastre. En 1927, el mineralogista soviético Leonid Kulik fue el encargado de dirigir la primera expedición a Siberia para investigar lo que había ocurrido en Tunguska. A su llegada, el tiempo parecía haberse detenido justo en el momento de la explosión, casi 20 años atrás. Nada más al comprobar la envergadura de la destrucción, Kulik ya apuntó la posibilidad de que el culpable de aquello hubiera sido un meteorito, y en concreto un bólido, que son los meteoros que presentan un enorme brillo y que desde la Tierra se perciben como si fueran bolas de fuego. Así pues, la misión de Kulik se encaminó a localizar los restos de un gran cuerpo metálico, posiblemente de níquel, que corroborara las sospechas del científico. Pero transcurrieron más de 10 años y nunca se encontraron ni restos de ningún cuerpo celeste ni del cráter que tendría que haber provocado un impacto como aquel. La falta de pruebas sobre la naturaleza de lo que había golpeado Siberia aquella madrugada provocó que se especulara con la posibilidad de que en realidad el culpable del desastre hubiera sido un cometa. A diferencia de los meteoritos, la mayor parte de los cometas están compuestos por agua congelada, por lo que al estallar desaparecen sin dejar ningún rastro. Pero para Kulik, su hipótesis de que había sido un meteorito lo que había golpeado Tunguska seguía siendo lo más plausible. Para el común de los mortales era un misterio todo lo que había sucedido allí, aquella lejana madrugada, pero para Kulik, los renos muertos, las olas del río, los árboles arrancados de raíz eran la prueba evidente de un terrible impacto en la atmósfera. En la actualidad, los modelos matemáticos que se han generado para poder estudiar el posible origen cometario del impacto en Tunguska sugieren que el helio que compone estos cuerpos celestes se habría fundido al impactar contra la Tierra. Así pues, la hipótesis del meteorito continúa siendo la más creíble. Pero no fue esta la única explicación que se dio al misterio. También se llegaron a plantear hipótesis mucho más peregrinas e incluso fantasiosas. En 1965 se dijo que el objeto que explotó en Tunguska puede haberse tratado de un meteorito de antimateria. En 1973 se afirmó que lo que chocó contra la Tierra en Siberia no fue un meteorito, sino un agujero negro, e incluso se llegó a decir que se trataba de una nave extraterrestre. A principios de la década de los 90, por fin se despejaron las incógnitas, o eso se creyó. Las autoridades rusas informaron de que un equipo de físicos había confirmado que lo sucedido en Tunguska había sido provocado por un meteorito, tal y como lo había ya apuntado Kulik tantos años atrás. Según las investigaciones, el hecho de que no se hallaran restos pudo ser debido a que el objeto implosionó debido a un rayo que generó el mismo meteorito. Esto ocurre cuando un objeto entra a gran velocidad a la atmósfera terrestre, alcanzando temperaturas tan altas que provocan la liberación de electrones. El meteorito se consumió tras la explosión que él mismo generó. Un siglo más tarde, todavía no se ha logrado dar una explicación plausible a lo ocurrido el 30 de junio de 1908 en Siberia, un evento destructivo cuya onda expansiva
fue capaz de romper los cristales de las ventanas a 400 kilómetros de distancia e incluso hacer caer a las personas. En marzo del año 2020, un estudio apuntó que el culpable de la catástrofe de Tunguska fue un gran meteorito de hierro que pasó a una altitud relativamente baja de la Tierra, para luego salir despedido, provocando una onda expansiva devastadora para nuestro planeta. De esta manera, el estudio concluye que el meteorito de Tunguska nunca llegó a impactar contra la Tierra, pero que pasó lo suficientemente cerca de nuestro planeta para provocar un cataclismo, con un diámetro de entre 100 y 200 kilómetros y viajando a una velocidad de 72.000 kilómetros por hora, el meteorito desprendió tal cantidad de calor y su masa era tan grande que ambos factores fueron suficientes para explicar los daños provocados. A pesar de que los autores confían en la certeza de su hipótesis de trabajo, el equipo señala que la investigación aún presenta ciertas lagunas que espera lograr resolver en un futuro próximo. De hecho, es una de las muchas preguntas que aún quedan por responder acerca de un misterio que ha planeado sobre la historia de nuestro planeta durante más de un siglo. Si te gustó la historia y te gustaría profundizar un poco más, te recomendamos ver el documental alemán del año 2008 titulado Big Bang en Tunguska, dirigido por Christoph Schulz.